Buenos días, niños, un gusto saludarlos de manera virtual. Hoy vamos a utilizar una variante, las monedas en los conteos. Bienvenidos a este nuevo día lleno de aprendizajes. Y en primer lugar vamos a checar cómo amaneció el clima hoy. Hoy, viernes 24 de septiembre del año 2021, y lo apuntamos en nuestro calendario y vamos a contar los días de uno en uno. Nuestro contenido de hoy se llama el manejo de dinero, que utilizaremos en los conteos. El número 1 es el primero, una unidad. El 2, 2 unidades. El 3, 3 unidades. El 4, 4 unidades. El 5, 5 unidades. El 6, 6 unidades. El 7, 7 unidades. El 8, 8 unidades. Llegamos al 9, 9 unidades. El 10, una decena. El 11, una decena y una unidad. El 12, una decena, 2 unidades. El 13, una decena, 3 unidades. 14, una decena, 4 unidades. 15, una decena, 5 unidades. 16, una decena, 6 unidades. 17, una decena, 7 unidades. 18, una decena, 8 unidades. 19, una decena, 9 unidades. Llegamos al 20 y son 2 decenas. Y acá la representamos con billete. 21, 2 decenas, 1 unidad. 22, 2 decenas, 2 unidades. 23, 2 decenas, 3 unidades. 24, 2 decenas, 4 unidades. Continuamos con matemáticas y estamos viendo conteos, decenas, agrupación y manejo del dinero. Vamos a conocer las monedas y los billetes mexicanos. Un peso, que vale 1. 2 pesos, pues vale 2. 5 pesos, su valor es 5. 10 pesos, su valor es 10. 20 pesos, su valor es 20. 50 pesos, su valor es 50. 100 pesos, valor 100, y hay dos tipos de billetes. 200, también hay dos tipos de billetes. 500, también hay dos tipos de billetes. Y 1000 pesos, hay dos tipos de billetes. Tenemos 20 monedas de a peso, que si las juntamos todas y las sumamos peso por peso, nos da un resultado de 20 pesos. Eso es una suma. La suma significa juntar, sumar, añadir, agregar, buscar un total, hacer que crezca o incremente una cantidad. La suma se representa de esta forma. En este caso, como están ustedes en primer grado, es en dos grupos. Se suma uno con otro, se pone el signo de igual y se pone el resultado. Vamos a ver un tipo de sumas simples y divertidas, que vamos a necesitar nuestro cuaderno, nuestro lápiz, la hoja de decenas y unidades, una hoja limpia del cuaderno para empezar a anotar. Van a pedirle a mamá o ustedes mismos van a parar el teléfono y van a estar muy atentos con su vista, con sus ojos bien abiertos, para que vayan identificando cada figura. En su cuaderno van a escribir el nombre de cada figura. Van a hacer una lista de cada figura que está en cada hoja y a esa le van a poner el resultado de lo que sumamos. Primero van a reconocer cada tipo de animalito. Apuntarán su nombre en la hoja de su cuaderno. Después contarán por grupo y también anotarán la cantidad al lado del nombre.
Eso van a ser actividad por actividad, hoja por hoja de animalitos. Van a poner el nombre de cada uno y la cantidad de ellos mismos que tienen en el dibujo. Por decir cuántos pulpos, cuántos peces. Van a apuntarlo ahí. Al finalizar, vamos a continuar con lengua materna español. Atentos, con ojos bien abiertos y orejas escuchando. Tenemos nuestro cuaderno y lápiz a la mano con una hoja ya en limpio porque vamos a escribir. Atendiendo bien a los sonidos de las letras para que se registren en nuestro cerebrito, poniendo atención en cómo se mueve nuestra boca. Podemos tener nuestro alfabeto móvil cerca para poder estar repasándolas después. Escuchemos los sonidos de las letras. Escuchemos atentos. Ponemos atención con nuestros oídos. Empezamos con la letra P de peso y su sonido es P. P de pera, paleta, polvorones, pumba y pingüinos. Te muestro otras palabras que comienzan con P. Su sonido es P. Pala, perro, piñata, polvo, puerta y Pablo, que es su nombre propio. Prado, precio, primo, pronto, prueba y Priscila, que es otro nombre propio. Plátano, pleno, plizar, plomo, pluma y plácido, que es otro nombre propio. Ahora vamos a ver una historia que se llama Paco el Chato. Y esta comienza así. Paco el Chato vivía en un rancho. Al cumplir 6 años, Paco debía entrar a la escuela. Para eso, su papá lo llevó a la ciudad donde vivía su abuelita. Al llegar a la escuela, el primer día de clases, la abuelita le dijo: «A la salida me esperas en la puerta». Paco esperó un rato, después empezó a caminar y se perdió. Paco se asustó y empezó a llorar. Un policía le preguntó su nombre, su apellido y su dirección. Paco no sabía ni su apellido ni su dirección. El policía llevó a Paco a la estación de radio para que avisaran que ahí estaba. La abuelita de Paco oyó el aviso y fue a buscarlo. Paco se alegró y prometió aprender su nombre completo y su dirección. ¿Qué aprendimos aquí, niños? En primer lugar, que Paco debió obedecer a su abuelita y esperarla. Pero también debemos de considerar una cosa. Ahora que regresemos a clases presenciales, solo estaremos trabajando 3 horas, de 2 a 5 de la tarde. Entonces, sus papás se tienen que organizar para dejarlos puntualmente y llegar puntualmente a recogerlos. Su nombre propio con apellido, su dirección, es importante que la conozcan, y el número de teléfono de quien podamos llamar en caso de que se presente una situación en la escuela. El contenido de los apellidos lo estaremos viendo la próxima semana, así que estén al pendientes de las actividades. Así llegamos a nuestra última actividad. Pero mañana sábado de seguir aprendiendo, tendremos
otras actividades de tarea en casa, que ya se las pasaré en unos momentos. Necesitamos una vida saludable, de alimentación saludable para protegernos del coronavirus. Que en nuestra dieta, en lugar de chucherías, haya muchas frutas y verduras. Aunque no nos gusten comerlas, aunque no nos guste su textura en la boca, es necesario alimentarnos bien para protegernos de las enfermedades. Recuerden, hay que mandar evidencias de todos los trabajos. No olviden lavar sus dientes al levantarse, después de cada comida y antes de dormir. Bañarse a diario. No les cae mal un baño también 2 o 3 veces al día. Hay que seguirnos cuidando. No bajen la guardia. Y una vez más, manden las evidencias